Un gusto siempre que nos acompañe, la verdad que estamos hoy de manteles largos. Y bueno, dice por ahí una frase popular, hasta que se nos hizo Manuelito, pero es hasta que se nos hizo Don Toño, Antonio de la Fuente, el pirata. Estaremos platicando y la verdad, Toño, que me da mucho gusto que nos acompañes, que estés aquí con nosotros en La Botana. Y siempre bienvenido para platicar de fútbol y demás cosas. ¿Cómo estás? Mi querido Magno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Tienes razón, hasta que se nos hizo. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo en La Botana y pues me encuentro muy bien, contento de estar aquí en TV+, en RTV, en Jalapa, donde me siento como en casa. Oye, Toño, cuéntanos, pues tienes un apellido, una tradición que bueno, pues para Veracruz y para México, pues es un referente, es historia pura para el fútbol. Para bien o para mal, ¿cómo has podido llevar esta responsabilidad, este peso? ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta de pues lo grande que es, ¿no? Porque pues a tu abuelo lo reconocen a nivel internacional y de repente que sea de chico no es tanto, ¿no? Pero vas creciendo y vas diciendo, oye, la dimensión de esto es enorme. ¿Cómo lo fuiste pues haciendo más para ti? Porque me queda claro que pues, él es parte de mi familia, pero ver cómo lo respetan, cómo lo recuerdan, o sea, todo eso, dices, oye, pues fuera de serie, ¿no? Pero ¿cómo lo fuiste llevando tú? Pues mira, como bien dices, Magno, es un peso muy fuerte, un peso, valga la redundancia, muy pesado, que se lleva toda la vida. Por supuesto que te abre muchísimas puertas, muchísimas. A mí me ha abierto muchísimas puertas, pero te obliga a hacer bien las cosas. Si haces bien las cosas, esas puertas se te van a ir abriendo cada día más. Pero con un error que cometas, esas puertas se cierran enseguida y ese peso te cae encima. Es una figura gigante en México, donde lo veo reflejado, por ejemplo, a pesar de que tiene 52 años de haber fallecido el Pirata Fuente, sigue siendo el termómetro del fútbol mexicano, porque sigue siendo el punto con el que comparan a los jugadores que quieren denominar como los más grandes de México. Acabo de ver una publicación donde sale la selección nacional ideal de todos los tiempos y el único que aparece que ya falleció es el Pirata Fuente. ¿Dónde me doy cuenta de esta importancia, de la magnitud? Pues creo que desde los 6 años me doy cuenta realmente quién era mi abuelo, porque se da un evento en Veracruz que es la develación de la placa del Pirata Fuente, que fue develada en el estadio, que también pues lleva su nombre, ¿no? Ya desde ahí, desde que empiezas a tener uso de razón, empiezas a tener una referencia, pues el estadio se llama como tu abuelo, ¿no? Ya desde ahí empiezas a vivir con eso de forma permanente. Se da ese evento y vienen muchísimas personalidades, el secretario de Marina, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, futbolistas, exfutbolistas profesionales, y a los nietos nos hacen uniformarnos cada uno con uno de los uniformes de los equipos en los que jugó el Pirata Fuente. A mí me toca precisamente el de los Tiburones Rojos y ahí es donde me queda claro de pies a cabeza quién era el Pirata Fuente, quién era mi abuelo y la magnitud de su figura a nivel nacional. Oye, ¿tienes recuerdos? ¿Tú pudiste convivir con él o solo era como muchos pasan? Que de repente dices, bueno, sí, estaba yo muy chico, no tengo algo muy claro, o sí te tocó disfrutarle, decir, pues era muy serio, era más cariñoso, o sea, esa parte tú ¿cómo la viviste? No, desgraciadamente yo no lo conozco, no lo conocí, desgraciadamente, lo digo con mucho pesar, él muere un año justo antes de que yo naciera. Él muere el 28 de mayo de 1972 y yo nazco el 15 de julio de 1973, siendo el primer nieto del Pirata Fuente. Él no conoció a sus nietos. Es pues para mí muy lamentable. Por supuesto que me hubiera encantado haberlo visto por lo menos una vez en la vida, pero empiezo a crecer y a
vivir la vida como si él viviera, porque es tema de conversación prácticamente permanente, desde el núcleo familiar hasta pues el núcleo de amistades, el círculo de amistades que poco a poco fueron creciendo, fui conociendo a todo este grupo de amistades, exfutbolistas que jugaron con él. Yo crecí en ese medio del fútbol, conviviendo con gente como Jorge Enrico, por ejemplo, como Chito García, o sea, grandes figuras, ¿no?, de aquella gran época de los Tiburones Rojos, y ya por supuesto luego también pues amigos de mi padre, de mis tíos, que mi padre y mis tíos también fueron futbolistas profesionales, y ese fue mi círculo, ese fue mi entorno, y pues el tema de conversación siempre obligado pues era el Pirata Fuente, ¿no? Entonces pues parece que toda mi vida me ha venido acompañando. Pero en tu caso, ¿te divertía jugar al fútbol? De repente era, oye, pero pues no juegas tanto, o sí juegas, o esa parte, ¿cómo la llevabas? Me encantaba el fútbol también, desde que empiezo a tener uso de razón, ya a caminar, a moverme por sí mismo, pues siempre la pelota y la cascarita callejera en el garage, en casa de amigos, en casa de familiares, estuvo presente. Desde muy chico, desde muy temprana edad, me llevan ya a jugar fútbol. Empiezo en la escuelita del profesor José Luis Peregrina, que pues era también gran amigo de mi papá, futbolista, y empiezo en una categoría que hasta la fecha existe, Biberón, sí, un equipo que se llamaba Cachorritos, así se llamaba. De ahí paso a la escuela de Jorge Enrico, de quien te platicaba, un argentino que en paz descanse, que fue gran figura, ¿no?, de los Tiburones Rojos, del San Lorenzo de Almagro, entrenador de Maradona. Entonces paso a esa escuelita y ahí forman un equipo que se llamaba Pirata Fuente, y empiezo a jugar en ese equipo, me convierto en el capitán del equipo. ¿Qué posición jugabas? Medio, pero como más contención o medio entre contención y creativo. Era yo quien pues movía en ese tiempo al equipo, quien conducía al equipo. Juego varias temporadas en infantiles y juveniles con el equipo Pirata Fuente, y de ahí pues paso a otros equipos. El equipo, yo estudiaba en el Cristóbal Colón, que siempre tuvo equipo, siempre participamos, y siempre estuve jugando fútbol, combinado por supuesto con la escuela, y como te digo, pues rodeado de gente del fútbol, futbolistas profesionales, grandes figuras, gente de los medios de comunicación. Desde muy niño pues ya tenía yo mis primeras entrevistas, ¿no? Okay. Entonces pues toda mi vida jugué fútbol. Ya después pues seguí con mis estudios. Sí, tuve una etapa de rebeldía por ahí que como todos, ya pasando de la adolescencia hacia la juventud, me separé un poco del fútbol, pero siempre tuve claro mis objetivos, y uno de ellos sí realmente fue el ser abogado y terminar mis estudios, no entrar y dejar una carrera trunca, sino concluir mi licenciatura y posteriormente mi maestría, y estoy ahorita considerando el tema del doctorado. Yo les hago siempre esta pregunta, en el salón se divide los que se sientan atrás, los que están en medio, y hasta adelante pues ya es un grupo como que de más aplicados, que están ahí con la tarea siempre. ¿Tú dónde te ubicabas en el salón? Pues mira, considero que es algo de nacimiento, una facilidad para llevar a cabo un liderazgo. Siempre llevé un liderazgo desde la primaria, con mi grupo de amigos en el salón, siempre sentado en medio los lugares. Mi primera etapa de estudiante, quiero decir la primaria, fui un estudiante excelente de puro 10. Ya en la secundaria empieza mi época de rebeldía, pero siempre firme en los estudios, pero llevando siempre un liderazgo en todos los grupos escolares, en todas las escuelas. Siempre me ha caracterizado por llevar ese liderazgo, esa conducción, tratando de hacerlo siempre positivamente, y pues considero que fui un buen estudiante, Oye, y eso me lleva a preguntar también que de repente hoy, no sé, en 15 años, la cuestión de la comunicación cambió mucho. Hoy pues toda la tecnología te acerca a poder escribir, a poder estar presente con un canal de videos, tener opiniones diversas. Entonces, ¿tú cómo ves este panorama enfocado a que también
te mantienes con el fútbol de alguna manera, ¿no? Es más sencillo. Hoy día el jugador tiene una réplica porque en sus redes dice, bueno, hablaron de mí esto, yo puedo decir la parte que es mi verdad. Esto te lo pregunto porque tú tienes una columna que escribes todos los miércoles, me decías, ¿no? Claro. Tienes un ejercicio de escribir, de dar tu opinión, y esta parte, ¿cómo la llevas? Pues con mucha responsabilidad, Magno. Hoy, como bien dices, pues el tema del internet y las redes sociales dan muchísimas facilidades, ¿no? Muchísimas facilidades, todos. El ser humano hoy tiene esa facilidad para todo lo bueno, ¿no? Del internet, de las redes sociales, de difundir, promover, mostrarse, informarse, investigar, pero pues también nos da acceso a todo lo malo, ¿no? Hoy sí veo muchos, pues si los podemos denominar así, yo lo entrecomillaría, comunicadores que por la misma facilidad que da la red social, simplemente tener un teléfono, abrir una cuenta y pues ponerse a escribir cuestiones irresponsables sin llevar un proceso de investigación, un trabajo periodístico para poder a partir de ahí pues publicar, ¿no? Una nota, una columna, una noticia. Yo trato de hacerlo con muchísima responsabilidad. Todo lo que escribo antes lo investigo, ¿no? Okay. Para poder pues llevar este privilegio, porque el escribir en este caso en un periódico pues es un privilegio, ¿no? Pues llevarlo con responsabilidad, teniendo siempre presente que los que nos leen pues van a basar muchas situaciones con base a eso, a lo que nosotros estamos publicando, escribiendo y todo lo demás. Entonces el tema es simple, lo trato de llevar con mucha responsabilidad. Y este monstruo que está creciendo no lo va a parar nadie. Porque te digo una cosa, hoy el fútbol tiene una vía con Estados Unidos hacia la Premier, porque tienen ese vínculo histórico ellos. Y se dan cuenta que México también es una gran plaza. Monterrey, más allá de la afición, le vaya a sonar Monterrey, quedó claro. En Colombia hablan bien de cómo se formó un jugador como De Osa. En España dicen, es increíble cómo creció Canales, que casi estaba retirado del Betis. Sergio Ramos, ya ni te cuento. Entonces, eso no es casualidad. Creo que nuestra liga es muy competitiva, pero nosotros mismos como que no la valoramos. Obviamente hay cuestiones que se tienen que pulir y que mejorar. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esta parte que miraste en el Mundial de Clubes? Digo, porque estaban lo mejor de Europa, Sudamérica, creo que Argentina quedó a deber mucho, y Brasil está levantando muy fuerte la mano. Digo, Brasil siempre ha sido Brasil, ¿no? Claro. Pero creo que Argentina, Chile, Colombia, Paraguay tendrán que empezar a hacer otras cosas para poder competir en el concierto mundial, ¿no? Sí, claro, Magno. A mí me gusta mucho el concepto del Mundial de Clubes porque, como bien dices, pues está lo mejor del mundo a nivel equipo, a nivel club, a nivel organización. Pero trato de hacer una separación para poder generar una opinión respecto al fútbol mexicano. ¿Qué le deja al fútbol mexicano? A nivel de clubes o a nivel liga, siempre hemos sido una liga competitiva. Lo vimos con Cruz Azul, por ejemplo, cuando va a Libertadores y queda subcampeón. ¿Cuál es el tema aquí? Que la liga mexicana desde hace muchos años se sostiene por los extranjeros, o sea, en cuanto a elevar la calidad o elevar el nivel. Este número de extranjeros que están hoy permitidos en el fútbol mexicano obviamente le dan un gran pilar, un gran soporte a todos los equipos y pues da la posibilidad de ir competitivamente, ¿no? A un torneo o a un mundial de clubes. El problema es cuando nos vamos ya a nivel selección, donde sí, van correcto, 100% mexicanos, y ahí es donde no acabamos de despegar, ¿no? Hay muchos factores, como bien dices, que a pesar de que tiene un buen nivel la liga mexicana, no se ve reflejado en la selección nacional por temas como
está hoy en boga, no está el debate del ascenso y el descenso. Correcto. Para mí eso es algo 100% negativo Porque para nuestro fútbol. Si le pones ese concepto de ascenso y descenso, automáticamente los equipos tienen que trabajar, claro, para no estar en la quema. Por supuesto. Para mí es algo que está afectando muchísimo al fútbol mexicano. Por el otro lado, pues el número de extranjeros, ¿no? Limita las oportunidades para el talento mexicano. Este extranjero normalmente viene a ocupar las posiciones, el centrodelantero, el 10, el central, en cada uno de los equipos, el portero, y pues obviamente ahí reduce las oportunidades para el jugador nacional. No quiero decir, en todo el mundo se juega con extranjeros. De hecho, pues Europa España es el más grande fútbol del mundo, pero se nutren también de extranjeros. El sudamericano, por ejemplo, siempre ha sido materia de exportación hacia Europa. Pero se le da oportunidad a los jóvenes. Yo creo que aquí se debe de construir en tema de reglamento los famosos minutos obligatorios, sí, para el futbolista mexicano de determinada edad, y definitivamente limitar el número de extranjeros, por lo menos en construyendo un proyecto con un determinado periodo, ¿no? En el que en este periodo, en este lapso, se pueda construir, sí, si lo podemos decir así respetuosamente, futbolistas mexicanos, y ya a partir de ahí pues generar un equilibrio. Pero pues regresando al punto original de la pregunta, Magno, veo muy positivo el Mundial de Clubes, y por supuesto la participación en México y a través del Monterrey. Fíjate que hoy analizamos, la CONCACAF siempre han dicho a nivel internacional, es una zona pues donde no está tan competitivo, parte tienen de razón, pero por ejemplo, hoy Estados Unidos organizó una Copa América, que bueno, logísticamente tuvo ahí algunas cuestiones a corregir sí o sí. Viene un mundial, se hizo un mundial de clubes, y tienen referentes como Beckham en la cuestión administrativa, tienen un equipo, y en la cancha tienen a gente como Luis Suárez, como Messi. Entonces creo que la cuestión de este concepto de traer jugadores atractivos está. Creo que el siguiente paso es traer un jugador que tenga todavía recorrido en su carrera, que tenga todavía piernas para poderse mostrar y sea una opción. Yo creo que no está muy lejos de eso. Y el próximo mundial te lo garantizo que va a ser un trampolín para que, hoy ya lo vemos con la Leagues Cup, de repente eso es una locura también, porque yo te hablaría como fanático. La liga para un mes, se van a jugar a Estados Unidos casi todos los equipos mexicanos, pero sí veo que puede haber un crecimiento para decirle al dueño, oye, una locura, Kevin Álvarez lo compra América en $12 millones, y de repente tú dices, si ese precio lo pudieran negociar y el chico aparece en la Roma o aparece en el Atlético de Madrid o en el Sevilla, probablemente no tenemos la bola de cristal para decir va a triunfar, pero si hay la opción económica de que esos equipos puedan decir lo pruebo y me convence, el partido que da Gilberto Mora contra Honduras es un chico de 16 años. Le pone un pase de gol a Raúl, por Raúl la manda a guardar, pero 16 años, o sea, cualquiera podía estar jugando con una consola de video, con sus amigos, yéndose al cine. Al chico le da la oportunidad, tiene talento, y me parece que también hay un montón de gente que lo puede hacer. Entonces, yo creo que la parte es convencer al dueño de la pelota, como tú dices, yo diría 3 extranjeros máximo, ascenso y descenso, y un equipo de primera en Veracruz, ¿no? Tocaste una fibra muy sensible, por supuesto. Es que es una afición que tiene que estar presente sí o sí. Tiene que estar presente sí o sí, y Veracruz en primera división, en Liga MX, sin duda es una plaza extraordinaria. Y hoy que conduzco una liga infantil donde veo tanto talento,
por supuesto que tienen una pared, un límite, no hay equipo profesional en Veracruz, no tienen hacia dónde caminar, tienen que empezar a buscar oportunidades, ese talento, o esperar más bien oportunidades a través de equipos pues de otros estados, ¿no? De otras ciudades. Tienen que atenerse de repente a las famosas visorías, que en gran número no son realmente viables, ¿no? Sí, por muchos factores. Sí. Sí, yo lo vivo en el día a día, o sea, visores que realmente son, lo digo objetivamente, unos mercenarios, ¿no? Que realmente buscan solo el negocio. Es muy costoso para un padre de familia el poder impulsar a su hijo profesionalmente, porque de entrada, pues si se le abre por ahí una oportunidad, se tiene que ir a vivir a otra ciudad, que implica pues todos los gastos, ¿no? En fin, hospedaje o vivienda, escuela y todo lo que implica que un joven, un niño, pues se vaya a vivir fuera del hogar, ¿no? A otro estado. Entonces, pues esto se volvería mucho más fácil si tuviéramos un equipo en Veracruz, como era antes nuestros Tiburones Rojos, ¿no? Entonces, por supuesto que hace falta equipo de primera división en Veracruz, es una realidad, y coincido plenamente contigo, 3 extranjeros, minutos obligados para chavos, no sé, sub-19, sub-20, claro. El ascenso y el descenso, que pues es una cuestión básica, ¿no? Dentro del fútbol profesional. Con esa competencia, ¿no? Claro, la competencia, por supuesto, los equipos, como era antes, es que hoy se ha ido desvirtuando el fútbol mexicano, de repente en un crecimiento desmedido, muy enfocado al negocio. Yo entiendo que el fútbol es negocio, claro. Es una empresa y tiene que ser así, pero tienes que fundamentar ese negocio en lo deportivo. Si tú haces bien las cosas deportivamente, si haces planeaciones y proyectos deportivos que empiezan a dar resultados, lo económico va a venir de manera natural y en muchísimo más medida, ¿no? En una escala mucho mayor, superior. Pero ese crecimiento desmedido que te arroja hoy Liga MX, Liga de Expansión, Liga Premier A, Liga Premier B, TDP, en fin, o sea, va reduciendo por supuesto la calidad. Claro. No hay competencia porque el joven que va, por ejemplo, hacia una liga de expansión no tiene hacia dónde proyectarse. ¿Por qué? Porque no hay ascenso, nunca va a ascender y ahí se va a estancar, ¿no? Y yo le agregaría otro factor para detonar el crecimiento del fútbol mexicano. Mencionaste hace rato CONCACAF, que México como país, como selección, se eliminara a nivel América, toda América, no a nivel CONCACAF, para ir a un mundial. Que la selección mexicana para ir a un mundial se tuviera que eliminar contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, contra Chile, Ecuador, el cono sur, el cono norte, en una sola zona, ¿no? ¿Para qué? Pues verdaderamente, si voy a ir al mundial es porque tengo la calidad de competir con cualquiera, porque en una eliminatoria pues le pegué a una Argentina, le pegué a un Brasil, claro. Me eliminé contra ellos, pero todo va en sentido de negocio. ¿Por qué la CONCACAF tiene tantos lugares para ir a un mundial? Porque pues la CONCACAF le otorga muchísimos votos a la FIFA, ¿no? Son muchas cosas, cuestiones ahí que... cuestiones más profundas. Pues Toyo, se nos acaba el tiempo, pero la verdad necesitamos más programas para poder platicar de más cosas de fútbol, de la vida. Te agradezco mucho este tiempo que nos has otorgado, y siempre bienvenido aquí a Radio Televisión de Veracruz. Cuantas veces me invites para seguir platicando, Magno, aquí voy a estar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación, lo reitero, me siento como en casa. Muchas gracias, Magno. Bueno, esta fue La Botana y bueno, pues le agradecemos también, por supuesto, el favor de su atención. Nos escuchamos y nos vemos para un próximo programa.